Buenas tardes, buenos días, buenas noches y una vez más así os saludamos dependiendo del lugar donde nos están visualizando. Nuevamente acompañada por nuestra amiga Marta Pineda. Marta, muy buenas tardes. Hola María. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como todos los que intentamos tocar, para poder transmitir un poco de esperanza y de información. Hoy hablamos de la soledad de los mayores, ¿sí? ¿Cuándo podríamos empezar a plantearnos esa soledad que sobre todo apareció muy constante en el momento que apareció la pandemia y que los obligó a encerrarse en casa? Cuando dejaron de hacer sus paseos, de tomar el sol, ahí apareció esa soledad de una forma brutal. ¿Qué aconteció, Marta? Pues a ver María, en mi trabajo, trabajando con las personas mayores que más o menos han sido unos 8 años en este tema con diferentes personas de diferentes edades, de la edad adulta, de la edad de la gente mayor, más de los 70 años, pues en ese trabajo yo descubrí, bueno, tengo una pequeña teoría, todo radica en los hábitos. ¿Y vale? Y cuando llegan momentos de tensión suprema, de un estrés, en la cual no entendemos, hay veces, como es el caso de una enfermedad como el coronavirus, como es el caso de encierro en la pandemia, pues si no tenemos hábitos, ¿vale?, que contrarresten ese tipo de situaciones, pues tienes toda razón. Todo se nos puede venir encima. Esto nos hace plantear que hemos de crear rutinas a las que a veces no somos conscientes de que son necesarias y casi saludables. Porque cuando estamos inmersos en la vida diaria del trabajo y aún somos jóvenes, no nos planteamos ni siquiera una jubilación porque todavía rozamos los 40 y los 50, bueno, pues me parece estupendo. Pero ya en esta edad tenemos que crearnos unos hábitos saludables que sean algo que ya vaya con nosotros para en un futuro poder afrontarnos esa jubilación, ese momento que la sociedad te dice que ya tienes que parar porque tu vida laboral se ha acabado y a veces, bueno, según tu profesión, es posible que estés muy agotado y tengas esa necesidad y estés encantado de que te den una jubilación. Bien, pero lo que pasa es que lo que no podemos es decir, bueno, estoy jubilado y ahora me siento a ver la tele, ¿no? Porque ahí es donde vamos a empezar a caer en esa soledad delante de una pantalla de televisión y se nos va a cristalizar nuestro cerebro de forma que somos propensos a que aparezca un Alzheimer, por ejemplo. ¿Por qué? Porque realmente vamos a perder motivaciones de la vida exterior. Y entonces ya nos estamos encerrando en nuestro propio interior, pero sin cultivarnos ninguna cosa que nos hace feliz. Y ya para acabar, pues nos redondeó esta pandemia que nos obligó a caer en esta sociedad, pero ahí ya estaba impuesta por la situación que era muy grave, ¿no? Y bueno, ahí nos vimos con muchos problemas psicológicos, médicos y de todo tipo, ¿sí? Sí, mira, María, tuve un. Le voy a contar un caso, ¿no? De un hombre, de un señor, alrededor de unos 70 años que se jubilaba. El tío tenía un buen cargo a nivel laboral, a nivel económico, una buena posición, la tiene incluso. Vale, su repetición de día a día radicaba en eso, a nivel laboral. Ojo con lo que les voy a contar, a nivel laboral, a tal punto que también descuidaba la parte de la familia. No había tiempo. Lo típico cuando uno prioriza a nivel laboral por tener una buena situación económica, me parece oportuno para las personas que tomen estas decisiones, pero también teniendo en cuenta que cuando uno toma esas decisiones lleva por delante otras cosas, en el caso de la familia. Bueno, digamos que en favor de ese tipo de conductas están las personas, ¿no? De eso sería a nivel género femenino, que son las cuidadoras y que aceptan ese tipo de conductas en cuanto a sus parejas, ¿no? En cuanto a la persona que maneja la economía de la casa.
¿vale? Entonces, eso sería como un favor porque por lo menos llega la vejez y se encuentra esta persona así. Es como un intercambio, digamos, que no es muy reconocido. Tú trabajas, yo cuido, tú mantienes fuera, yo te espero, tú te envejeces, yo estoy aquí. ¿Vale? Pero resulta que esa persona tiene una repetición existencial cada día de su vida. Esa repetición está entre el trabajo, lo que es la opulencia, reuniones sociales. Y lo que es la repetición en casa es llegar a dormir, comentar un poco y poco más. Un poco más. O sea, ahí no compartimos familia. Exacto, hay muy poco, porque no hay tiempo. Generalmente no hay tiempo. Cuando se llega a la jubilación, cuando se llega a esas edades de adulto mayor, yo lo llamo así, de adulto mayor, ¿qué pasa con esas personas? Pues claro, se da cuenta que no tiene nada que hacer con esta persona, aunque es su pareja, aunque sea su mujer, aunque su familia se siente desubicada en el espacio, porque nunca han hecho nada, no han planificado absolutamente nada, no han organizado absolutamente nada en la cual digan, termino de trabajar, me jubilo y entonces tendremos este proyecto de vida. Sí, exacto, lo has dicho. No hay un proyecto de vida después de jubilarnos. No hay un proyecto. Ya está, eso es lo que pasa. La falta de Vamos así ligeritos, muy contentos de la vida. La falta de proyecto y sobre todo de determinar muy claramente, yo soy el que mantiene un hogar, yo soy el que provee y tú eres el que sirves a ese hogar pues cuidando una casa, ¿sí? Pero ¿alguien se ha planteado realmente qué quería esta mujer hacer? Si ser solo ama de casa o podría haber compartido las cosas de la casa y a más tener un proyecto personal de trabajo, a nivel laboral, eso es muy importante. Pero cuando hablamos de la soledad es, a pesar de que algunos han podido compaginar casa y trabajo, sobre todo las mujeres que hoy en día somos muy activas y gracias a Dios podemos hacerlo porque nos lo planteamos y porque no nos dejamos doblegar por ningún sistema, entonces está muy bien, pero ahí también hay que incluir alguna cosa que nos haga disfrutar tanto a nivel de ejercicio como a nivel de inquietudes, o sea, tener inquietudes, proyectarse, bueno, me voy a dejar este espacio semanal para hacer pues un arte, pintar, ir a bailar, cantar, cualquier actividad que me haga feliz. Lo has dicho, María, crear nuevos hábitos. Mira, acabas de dar 4 ejemplos de hábitos que las personas se pueden programar, Claro. proyectar, planificar para la edad adulta. Claro, pero más o menos es que durante ese tiempo que aún estoy en activo, hago otras cosas que me hacen sentirme bien conmigo mismo. Y lo hago para mí, no para la sociedad, ni para mi esposo, ni nada por el estilo. Siempre a nivel individual. Entonces, a nivel individual, soy una persona con inquietudes, que puede leer, que puede escribir, que puede salir a bailar y que puede vivir. Cuando llega ese momento que la sociedad dice, usted ya se ha jubilado, es igual, se pueden seguir haciendo actividades que te hagan sentir bien. Y tanto para ti, pues cosas personales, como a lo mejor dar 2 horas o 3 horas semanales de tu vida al servicio de una sociedad, de tu entorno, que también es muy interesante, colaborar con Cáritas o con cualquier cosa que tú puedes ayudar y sentirte a gusto y bien. Entonces, esto es muy importante, crear ese momento especial y después, si hay todavía la pareja, está ahí, pues compartir esas inquietudes, ¿no? Lo que pasa que, claro, si durante el tiempo que has compartido tu juventud y tu edad adulta no habéis tenido más relación que la justa para decir buenas noches y buenos días, representa que cuando aparece este señor jubilado en tu casa, ¿y este señor quién es? Casi no lo conozco. Sí, ¿no? sí, O al revés, este señor es el señor que entra por la puerta y me ha convertido a mí en el mueble del recibidor, donde deja las llaves y donde pregunta si está la lavadora puesta. Exacto. Entonces, este rol no lo tienen que aceptar, porque eres más que el mueble del recibidor y más que esa lavadora. Entonces, es la persona mismo que se tiene que valorar. Lo que no tiene que esperar es que el entorno le valore, porque ahí si no es cuando cae en la soledad. Exacto. Entonces, acabas de definirlo muy bien. La soledad es la incompatibilidad de las parejas, de las personas, de las familias, en cuanto que no encajan en el contexto
que han formado. Ojo, formado, nadie se los impuso. Formado. Yo he formado este contexto con X pareja, con mi familia o a nivel individual. Si he llegado, por ejemplo, si se llega, por ejemplo, sola a la jubilación, yo formé este contexto sola. Entonces, no encajé no encajo en ese contexto en la jubilación porque en ese momento mis expectativas y mis prioridades no tenían nada que ver con eso, sino con La familia. Y para la familia. Ujú. Y tú te olvidaste de ser tú. Exacto. Ahí está el problema. Hay otra cosa importante, que también las personas están usando muchísimo, las personas estamos usando muchísimo hoy por hoy, el consumo. El consumo se está pegando una desorbitada. No voy en contra de eso porque también es parte de ayudar a formar la identidad de la persona, pero el consumo en el sentido de todo se compra y tiene un uso, según investigaciones que he leído, máximo de 2 años. Inclusive hay una investigación, no me acuerdo bien ahora, una empresa que cuando la industria comenzó a hacer el cambio de la utilidad de los productos, hicieron un valor, por ejemplo, de las bombillas máximo 12 años. Y las empresas en esta época, esto pasó en países como Dinamarca, Alemania, todo esto, en países europeos, que las empresas no cumpliesen esta norma de que la bombilla tuviese Caducidad. una caducidad más que 2 años, el que se pasara de esto eran sancionados. Entonces, ¿qué ha pasado? Esa tradición que se formó del consumo de que el producto tenga una utilidad máximo ya sabemos que el iPhone, por ejemplo, tiene una utilidad bastante larga, pero luego cada año sale un producto o cada 2 años y siempre queremos el nuevo producto. O sea, ¿pero por qué? Porque las grandes mentes que están detrás del consumo están dándonos todo aquello que nosotros necesitamos para que nosotros lo cojamos, lo consigamos. Y entonces nunca nos vamos a ver satisfechos en ese sentido. Nunca. Y entonces, ¿qué pasa? Al no haber satisfechos en ese sentido, cuando lleguemos a ese momento que acabas de decir tú, que nos sentimos solos, el momento donde nuestras energías requieren tranquilidad y requieren un hábito y una planificación ya más estructurada sobre el tema de esa edad, no es que nos hagamos niños y más débiles, no, eso no es verdad. Simplemente que no se pensó y no se planificó en aquel momento, ¿vale? Entonces, cuando se llega a ese momento, como se pensó solamente en el consumo, cuando se llega aquí, en esta parte de allí, entonces, ¿qué pasa? Claro, porque además en una jubilación tu capacidad adquisitiva va a mermar porque el Estado español pone un límite. Hayas ganado lo que hayas ganado durante el mes, una persona no puede ingresar más de un dinero X. Entonces, a lo mejor está en unos niveles acostumbrado a un rol de gastos que no podrá asumir, con lo cual ya será un problema anímico el pensar o ha hecho un colchón y lo tiene debajo del colchón, lo que es posesión propia, o realmente a nivel legal y estatal no podrás, con la carestía de la vida, pues albergar tu sistema. Entonces también es importante el reubicarte y decir, bueno, ahora lo más importante no es gastar, sino poder vivir con lo que ya tengo y disfrutar con lo que tengo. Eso es muy importante. O sea, salirnos de esa sociedad consumista y sentirse valiente y decir, ¿por qué? ¿Por qué necesito 10 vestidos si ya no voy al liceo y no tengo que salir de noche? Y realmente a lo mejor con menos puedo vivir y vamos a estar más tranquilos. Porque, como dice el proverbio, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y entonces, como estamos dentro de esa sociedad consumista, al no poder seguir el ritmo, nos sentimos apartados. Entonces nos encerramos y dejamos de comunicarnos con la gente y a lo mejor también escondemos nuestras miserias para que no se sepa que ya no tenemos este poder adquisitivo que hemos lucido en épocas mejores. Pero que lo más importante sería enseñar a la sociedad a que se puede vivir con menos y se puede ser más feliz. Yo voy a dar un término muy actualizado y de hecho yo lo practico muchísimo, yo estoy muy en ese tema, de practicar ese tema desde que me enteré. Todo funcional. ¿Funcional qué significa? Una prenda, una cosa, un objeto que tenga una utilidad en diferentes situaciones o cosas. Bien. ¿Vale? Que yo pueda combinarlo, ¿vale? Que tenga
que me permita que tenga una duración que tenga una duración más de 2 años, prefiero. Sí, desde Porque luego. yo, claro, al tener esa prenda la puedo combinar, será funcional, mi armario no se va a llenar y no estaré Cada mes comprando ropa. Exacto, y No, sacando, entrando. no tendrás necesidad. Si lo importante es saber combinar. El arte es saber combinar los Funcional, colores cosas y ser, funcionales. como dices tú, funcional. Mm, Y después, bueno, pues tener esa capacidad de curiosidad como tienen los niños para seguir investigando, pero investigando puede ser salir al campo y entretenerme en entenderme con las plantas, en tocarlas, olerlas, en valorar las cosas desde otro punto de vista. exacto. Y después participar en actividades que son fáciles a través del ayuntamiento de la ciudad, en la que uno se puede involucrar y se lo puede pasar muy bien comunicativamente con la gente. Sí, Entonces, eso nos aparta de esa soledad. exacto. Porque claro, la soledad viene cuando tú dejas de tener casi una identidad propia, desapareces de esa función de el señor tal, la señora cual. ¿Cuándo eso acontece? Cuando te vas quedando más o menos sola porque tus hijos tienen que hacer una rutina, una vida propia que nosotros también la hicimos y le tenemos que dar la libertad, con lo cual no te puedes convertir en una carga. Tienes que intentar ser autónoma el mayor tiempo posible. Y ser autónoma significa remodelar tu casa, remodelar tu entorno para que te sea cómodo y no te salga caro el vivir. Entonces ahí está muy bien, porque además el problema de la soledad se ve muy marcada en las ciudades. Uh-huh. En las ciudades, bueno, tú vives a lo mejor 40 años en un edificio y te vas conllevando con la gente de tu edad, pero por la edad se van muriendo y van entrando gente joven que ya tú vas a dejar de casi conocer, relacionar y casi algunos nos saludan. Entonces no es como en los pueblos que cuando alguien se ponía enfermo todo el mundo sabía, porque sabía de la rutina de la señora Pepita, sabía que la señora Pepita se levantaba, se arreglaba y a las 8 iba a buscar el pan. ¿Vale? Entonces, cuando eso no acontecía, la panadera que conocía a todos los contertulios y a todas las personas que iban a su tienda, echaba en falta a la señora Pepita y decía, y hoy no ha venido, ¿te estará pasando algo? A la que se preocupaba la panadera, ya se preocupaba todo el entorno de ir a visitar a la señora Pepita para saber si estaba bien o estaba enferma. Entonces, asistían a esa persona, le llevaban el pan, le traían la leche y esa persona volvía a sentirse querida, valorada en su entorno. Hoy en día, por desgracia, en las grandes ciudades no es igual. Es cuando uno siente más esa soledad. ¿Eh? Sí, esto es verdad, pero voy a retomar un tema que tú dijiste muy importante. Y es curioso, primero cuando llegamos a la etapa de la adolescencia, llegamos buscando identidad y llegamos a la adultez buscando esta identidad. Y resulta que tú acabas de decir que se llega a la edad adulta, se llega a ser persona grande y se puede perder la identidad. Entonces, yo podría concluir ahí lo siguiente. Si estamos durante la adolescencia y la primera etapa de la adultez buscando identidad y cuando llegamos a la edad adulta llegamos a ser personas grandes y no tenemos identidad, significa que nunca la tuvimos, que nunca la encontramos. Y entonces, ¿en qué nos basamos? En lo que conseguíamos, cosas materiales, en atesorar cosas. Le dimos valor e identidad a las cosas, pero no a nosotros mismos. Y por eso, si eso ha pasado, esa persona no tiene identidad, para nada tiene identidad. Tiene identidad lo que ha comprado y se ve desde lo que ha comprado. Y si lo que ha comprado ya no tiene valor, pues perdió la identidad. apague, vámonos. O sea, la soledad tiene que llegar sí o sí. Claro, y aparte la identidad se puede perder por varios motivos. Uno es el Alzheimer, cuando esa persona deja de reconocer su entorno, que es lo más grave, y reconocerse a sí mismo como un ser humano y saber cómo se llama o cómo se llaman sus hijos. Entonces ahí caemos en un pozo negro que entre la desgracia, la suerte es que tú ya no te recuerdas ni que estás en el pozo negro. O sea, no eres consciente de lo que te está aconteciendo, ¿no? El sufrimiento viene para tus familiares que te quieren y que te están viendo cambiar y que ya no eres la persona que conocieron, ni la madre, ni el padre que tuvieron, ¿no? Esto es muy duro. Pero esa soledad siempre tiene que ser ya preparada con anticipación para no caer en ella. O sea, hemos de prepararnos. A mí mucha gente pregunta, ¿y tú qué haces cuando tu vida ha cambiado y ha pasado por un trance como el que has pasado? Pues yo tengo que dar las gracias, todavía hoy en día funciono con una agenda. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que realmente nos tenemos que apuntar lo que vamos a hacer mañana. Y aunque sea un único proyecto, un único predisposición,
ya es válido para saber que durante la mañana de mañana yo tendré que hacer una visita, tendré que hacer una entrevista y me tendré que preocupar de esta situación. Después compartiré con la persona que voy a entrevistar pues una comida agradable y una charla y un café. ¿Qué está pasando? Pues que ya he hecho, ya he escrito en mi agenda algo que hay que hacer. Entonces, lo que nos hace escapar de la soledad es realmente que nos apuntemos algo que nos contacte con el mundo y nos lleve a hacer este acto. Lo grave es cuando ya no nos motiva nada. Sí, mira, te comenté una cosa con respecto a las personas de Alzheimer. Eso es una enfermedad muy delicada. Hay evidencias científicas que es hereditaria, o sea que eso viene en el código de información heredado por parte de antepasados, es de cuidado en ese sentido. Y segundo, hay teorías que dicen que las personas que llegan con problemas de Alzheimer, primero son porque han vivido situaciones en su vida que posiblemente son tan traumáticas y prefieren olvidarlas. Y a Exacto. partir de allí, funciones cognitivas, parte de la memoria, ¿no? Cierran como que este canal, ¿no? De va y viene información y no la quiero, no la quiero y no la quiero. Y sin darse cuenta van cerrando Y esta se van aislando. van encerrando esta información y no queremos nada de esto, van dejando de practicar cosas importantes en el día a día sobre ese tipo de cosas, ¿vale? Con el fin de negar esta información, según algunas investigaciones. Entonces, ¿qué pasa? El Alzheimer es una cosa muy delicada. Yo tuve una usuaria con Alzheimer y algo muy importante que noté, por ejemplo, con esta persona cuando estuve trabajando con ella, si se le respetaba a esta persona, una persona que estaba en tercer grado ya de Alzheimer, si se respetaba lo que ella quería y deseaba en ese momento, reaccionaba y entendía y podía hacer las cosas, podía comer, podía vestirse y sentía incluso agradecida y podía comenzar a hablar. Y el hecho de, sí, la palabra, hacerla sentir valiosa, ahí está, Y hacerla querida. sentir querida, hacerla sentir respetuosa, hacerla sentir con un lugar ahí, esta persona ya estaba reaccionando a los estímulos que yo estaba proporcionando. O sea, de que sí, que el Alzheimer es una enfermedad que pueden estar influenciando muchísimos factores, ¿vale? Yo a nivel personal, lo que he visto son a nivel rehabilitación, lo que yo he utilizado, sí, sí hay una paciencia, una tolerancia y a partir de esa paciencia, una tolerancia, se le da a la persona el respeto, ¿vale? Y el tiempo que ella necesite es el tiempo de ella. Exacto, y el tiempo en que puede funcionar. Y además, en el caso de Alzheimer, y si utilizamos, por ejemplo, la música, es una manera de conexión muy importante a la vida. Y bueno, hemos visto grandes artistas que han sido grandes pianistas, pero el piano nunca se olvidó. Y el otro día oía un reportaje en el que había un cantante de ópera, no, un director de orquesta, perdón, que fue entrando en el Alzheimer, ¿vale? Y ya no se acordaba de los nombres de las personas que estaban en la orquesta, pero en el momento que sonaba la música, él se ponía a dirigir como si no le pasara nada. ¿Por qué? Porque eso le transportaba a esa realidad de toda una vida siendo director y realmente él era feliz ese espacio. Después, cuando se acababa el acto, él se volvía a sumir en su proceso de enfermedad, del olvido. ¿Eh? Porque claro, hay en el Alzheimer lo que es la parte del olvido provocado por grandes traumas, por pérdida de hijos o por enfermedades o situaciones muy duras en que la persona ya no soporta más el dolor y necesita evadirse y al final se acaba descolgando, o puede ser proceso de un envejecimiento y de un sistema biológico que hace que nuestras neuronas se van muriendo y aunque si tenemos una actividad cognitiva cerebral en el cual leemos, en el cual bailamos, en el cual escribimos, las neuronas se van regenerando porque se regeneran, pero cuando se pierden los motivos de vivir, las neuronas se van muriendo. Va a atacar más fácil. Si Y tiene es más esta fácil entrar en este predisposición, va a cuadro. atacar más fácil. ¿Eh? Sí, sí. Así que nosotros pedimos que no estén solos, que compartan, que vayan a bailar, que salgan a paseo, que estén con amigos y sobre todo que puedan leer, escribir y sentirse motivados para sí mismos, ¿no? Y por último, por parte mía, todo aquello que para nosotros otorga un significado,
que tenga un valor muy importante, el amor de alguien, la conducta de alguien, lo que decías tú, un hobby como tocar la música, ¿vale? Ese tipo de cosas nunca se van a olvidar. No, siempre están ahí Entonces, presentes. eso hay que cultivarlo. Sí, cultivarlo porque eso es lo que nos va a mantener más vivos, La más memoria tiempo, activa. más tiempos. Así que muchas gracias por estar aquí, como siempre, agradecemos los likes que recibimos y esperemos pues seguir interesándoos, motivándoos y teniéndoos haciendo algo importante, que es pensar en lo que transmitimos nosotros y analizar en qué os sirven y para qué os ha servido esos comentarios y hacerlos vuestros, sobre todo tomando unas pautas. Así que yo agradezco que estéis ahí acompañándonos, igual que agradezco a Marta que esté a mi lado. María, muchas gracias por invitarme. Y estemos ahí intentando ayudar, sobre todo ayudar. Así que gracias por estar. Muchísimas gracias. Gracias, María.